Hola a todos, mi nombre es Alejandra Ramírez Balbuena y soy estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hoy les vengo a contar qué es la crítica literaria y quiénes son estos sujetos que se hacen llamar críticos literarios. François Mauriac, el escritor y periodista francés, decía que un mal escritor puede llegar a ser un buen crítico, por la misma razón que un pésimo vino puede llegar a ser un buen vinagre. Y entonces se preguntarán cuál es la diferencia entre un crítico y un escritor. Pues las malas lenguas dicen que el crítico es el eunuco del arte, personas que en su imposibilidad creativa toman un derecho injustificado en la corrección artística de otros. El creador, con su corrección y su capacidad máxima de imaginar, es la envidia del crítico. Como afirma Christopher Domínguez para la revista Letras Libres en 2017, la crítica siempre está en duda, parece dispensable, pero realmente es fundamental para la salud de las letras. Yo me atrevería a decir que la gran diferencia entre el escritor y el crítico radica en la esencia de su oficio y no tienen una relación de subordinación, sino de constante diálogo. Mientras la literatura es absoluta libertad, la crítica está llena de rigor. Según Gerard Genet, es metaliteratura, porque trabaja sobre el propio discurso, sobre el propio texto literario. Escribe sobre la escritura, opina sobre obras ya escritas. Se distingue de otras críticas porque utiliza el mismo material con el que produce. Eso es lo más particular de la crítica literaria, que crea con base en la creación. Entonces, si tanto el escritor como el crítico utilizan el lenguaje, ¿qué los diferencia? Gerard Genet, en el texto Crítica y Bricolaje, cita a su vez a Roland Barthes para diferenciar el escritor, que él llama escriván, del escribidor o crítico literario que llama écrivant. Hablemos primero del escritor, una persona desinteresada con un único fin para el cual se sirve del lenguaje. ¿Cuál es este fin? Presentar personajes, construir una obra autónoma, sin pretensiones personales para enunciar o expresar algún pensamiento o ideología. Para Barthes, el motivo es la fascinación por el lenguaje. Es simplemente el que tiene claro cómo es el aparato de la obra literaria. Así, el escritor construye para desarrollar toda una trama, un conjunto de acciones donde interfieren personajes, más ambiente, más temporalidad. Su trabajo es ilimitado y opera por medio de conceptos universales. Por otro lado, el escribidor o crítico literario es aquel que quiere trascender, aquel operador de la literatura que usa el lenguaje, las palabras, con un fin predeterminado: comunicar, hacer circular conocimiento o información o exponer algún resultado. Este es un tipo casi como un historiador. El crítico descompone una estructura en elementos, trata de elaborar una nueva estructura ordenando esos residuos. La desordena y busca comprender los elementos de esa estructura y sus relaciones. Para Barthes, el crítico tiene un carácter segundo y limitado. Es un creador de segundo orden porque opera con residuos de obras, determinados por temas, motivos, palabras clave, metáforas obsesivas, citas, fichas y referencias. No obstante, y citando a Svetan Todorov, creería que el crítico no tiene un papel segundo, sino que debe encontrarse siempre en diálogo con el escritor. La crítica literaria no se basa solo en ideas estructurales, pues como bien afirma Todorov, la literatura no está únicamente hecha de estructura, sino también de ideas y de historia. La otredad hace parte de la función crítica y la comprensión del otro desde mi propia particularidad es fundamental para la crítica literaria, que debe ser sensible a las percepciones, sin imposibilitar el entendimiento con los valores individuales. No obstante, la crítica no es ajena a la historia y al contexto del mismo crítico literario, por eso no prejuzga. Sus valores universales siempre están ahí. La crítica no posee una verdad absoluta, pero tampoco renuncia a buscarla. Entonces, ¿por qué es la crítica un diálogo constante? Crítica es diálogo, no juzga, no es absoluta, no puede dogmatizar a las creaciones literarias ni tener privilegios frente a un autor o un crítico, ni mucho menos limitarse al análisis de la estructura. Abro comillas. La crítica dialógica habla con las obras. Se niega a eliminar cualquiera de las voces en presencia, ya sea un autor o un crítico. Por esto, el crítico no es ajeno a su contexto, pero sí busca comprender los pasajes literarios desde su origen. El de la obra primero, el del escritor luego, el de la época, el de la tradición literaria. Todorov aquí se niega a clasificar al crítico en una corriente inmanente, es decir, un crítico que no acepte ningún tipo de represión, o como un crítico dogmático, que se cree dueño y amo de la verdad. Para él, el crítico está en un punto medio. Por eso la función actual del crítico es, en primera instancia y en palabras de Todorov, escuchar. Porque la crítica no tiene sentido si no hay un diálogo equitativo entre autor y crítico. Por eso, el crítico literario debe comprender la literatura como un discurso que trata de la existencia humana, que no tiene sentido si no nos permite una mejor comprensión de la vida. Por eso, su función es también hacer historia literaria, memoria para que los lectores
encuentren su humanidad en la literatura y los grandes cambios vividos. El crítico atiende con el ensayo la novedad y renueva la tradición. A su vez, el crítico literario no es necesariamente creativo, pero sí debe ser un gran escritor. Debe ser el cura que predica y aplica. Por eso son grandes pensadores, amantes de las letras, come libros. Y abro comillas. Un crítico literario, entonces, es un tipo de escritor sometido a casi todas las exigencias artísticas e intelectuales sufridas por los poetas y los novelistas, a los cuales se les agrega una particularidad importante. El crítico ejerce el juicio sobre las obras del resto de los escritores, utilizando su mismo lenguaje. Esto lo afirma Domínguez 2017. Yo creo que su papel actual es guiar a los lectores hacia una literatura que cree historia y memoria, pero también su papel es contradecirse y enfrentar diversas opiniones. El crítico fomenta el diálogo con el autor y también con la ciudadanía en tiempos actuales y se enfrenta a debates frente a la verdad y a lectores mucho más informados. Críticos, a su vez, que exigen un excelente lenguaje y una buena guía en el camino literario.